Bueno, disculpa. Estamos, hermanos, buenos días a todos. Estamos aquí viendo un estudio muy interesante, hermanos, no solamente porque es algo nuevo particularmente para mí, pero también porque es algo muy importante, hermanos, nuestra preparación, estar preparados para la venida de Cristo. Y esto es un concepto, no es algo etéreo, no es algo que es un deseo, es algo que ya está en la palabra de Dios, y lo que Dios dice se va a cumplir. Y las señales que hemos estado viendo, tanto de manera histórica como las señales que estamos siendo testigos nosotros mismos, se están cumpliendo al pie de la letra, tal como dice la palabra de Dios. Y lo que hemos estado viendo hasta ahora es que nosotros tenemos que estar permanecer hasta el fin, y hasta el fin implica que nosotros debemos estar predicando la palabra de Dios, porque esa es una de las señales del final de los tiempos, que la palabra de Dios, que el evangelio sea predicado a todas las razas y a todos los lugares del mundo, y conozcamos lo que va a venir. Eso hemos visto en la sesión número 2, conocer lo que va a venir, una advertencia, una señal de aviso, de advertencia, así como nosotros recibimos en nuestros teléfonos señales de advertencias de tornados, o señales de advertencias de cosas meteorológicas que se avecinan. Así también es que nosotros debemos conocer las señales que indican la venida de Cristo Jesús, y no, hermanos, para tener miedo. No es una señal para que nosotros tengamos miedo, sino una señal para estar preparados. En la sesión anterior, hermanos, nosotros hemos visto esto que significa mira al cielo. Siempre nosotros estamos, que no nos dejemos engañar. Nuestro Señor Jesucristo, en este capítulo 24, nos ha dicho 3 veces, no nos dejemos engañar. Que miren, ahí viene el Cristo en el desierto, o no, miren, aquí está en los aposentos. No les crean, dice nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice que el Señor Jesucristo va a aparecer y va a hacer una aparición pública. ¿Por qué? Porque todo ojo le verá, y las personas, todas las gentes se lamentarán, dice la palabra de Dios. Esta mañana, hermanos, nuestro Señor Jesucristo continúa con este discurso del Monte de los Olivos, dando 3 ejemplos prácticos de la vida diaria, 3 ilustraciones acerca de cómo será la venida del Señor y cómo es que nosotros debemos confiar en los tiempos de Dios. La primera ilustración que nuestro Señor mostró en estos pasajes que vamos a leer es que Él dio una ilustración de una higuera, un árbol de un higo que frutos higos o figs, que es que uno ya se da cuenta de que ya va a florecer y que va a echar fruto en la medida que ya se acerca el verano. La segunda ilustración es que Jesucristo utilizó a Noé y el arca de Noé como una ilustración de que su advenimiento será repentino. Y la tercera ilustración, que eso lo veremos Dios mediante en la siguiente sesión, es acerca del ladrón que viene en la noche. ¿Usted alguna vez ha comido higos? Sí, yo tengo en mi casa. ¿Oh, sí? Sí, Roberto. Oh, ok. Y también uvas. Entonces, usted ya sabe que se acerca el verano. Sí, ya me di cuenta desde hace rato. Okay. Antes de empezar el estudio de esta mañana, hermanos, si usted quisiera hacer algún comentario o alguna experiencia, testimonio personal. Roberto, la semana pasada no leímos la pregunta número 5 que dice, ¿qué traerá la venida del Señor? Y yo aquí puse que traerá gozo, pero también tristeza. Porque gozo porque nosotros ya sabemos a dónde vamos a la presencia del Señor, pero tristeza porque los que se quedan, a veces nuestras familias, nuestras amistades. Oremos, hermanos, antes de empezar el estudio. Señor Dios nuestro, gracias, Padre amado, porque tú, Señor, tú tienes el control de las cosas, Señor, y tú tienes, mi Señor, la situación, mi Señor, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en tu agenda, Padre amado. Gracias, Señor, por esta mañana que tú nos has dado, Señor, para que nosotros podamos aprender de ti, Padre amado, y de tu palabra, Señor.
Ayúdanos, mi Señor, para entender, mi Señor, para tener este entendimiento y ponerlo en práctica en cada día de nuestras vidas, Señor. Siempre teniendo pendiente, mi Señor, Padre amado, de que tú nos has dado, mi Señor, esta urgencia, Padre, de propagar tu evangelio, las buenas nuevas a todo aquel que crea, Señor. Pero también, mi Señor, que no nos preocupemos, mi Señor, en el día ni la hora en que tú vengas, Señor, porque eso está dentro de la potestad de nuestro Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, por esta mañana y por la bendición, Padre amado, de un nuevo día que tú nos has dado, Señor, y que este día, Padre amado, sea de provecho no solamente para nosotros, sino también para todo aquel, mi Señor, que busca tu palabra, que te busca con sinceridad, Señor, y con una necesidad, mi Señor, espiritual, Padre amado. Te lo pedimos, Padre amado, todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Hermanos, pasemos a Mateo capítulo 24 y estos dos versículos, por favor, 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas las cosas, conoced que está cerca a las puertas. Gracias, hermano. Aquí vemos cómo Jesucristo ya les estaba hablando a sus discípulos con esta ilustración de la higuera, de los eventos que conducirían al regreso de él, el Hijo del Hombre. Él mismo se menciona como el Hijo del Hombre, en otras palabras, él mismo. Él contó una historia que a menudo se le llama la parábola de la higuera. Mientras hablaba Jesús, él pudo haber señalado, recordemos, hermanos, dónde estaba dando él el discurso. No estaba dentro de una casa, dentro del templo. Él estaba al aire libre, estaba en el monte de los olivos, y él mostró esto, ¿verdad? Aprendan esta lección, dijo él, ¿verdad? ¿Qué lección? De la lección, de esta lección, de la parábola, aprender de la higuera, dice. Aprendan de esta higuera que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ya sabéis que el verano está cerca. Aquí también vemos que la palabra aprender en este contexto significa aceptar la verdad de una enseñanza y aplicarla a nuestra vida personal. Así también cuando dice Jesucristo, veáis todas estas cosas, dice el versículo 33, será una indicación de que el tiempo se acerca. Pero, ¿a qué se refiere a esta palabra que dice Jesucristo, estas cosas? Cuando dice, ¿verdad? El versículo 33, cuando veáis todas de estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué quiere decir eso con todas estas cosas? Y ha habido también debates y interpretaciones y comentarios de muchos estudiosos de la palabra de Dios, y el punto de nuestro estudio no es entrar en detalles en estos aspectos, ¿verdad? Porque dicen, algunos creen que se refiere específicamente a la destrucción de Jerusalén que ocurrió en los tiempos de los apóstoles. Otros dicen que es una interpretación más probable de que Jesucristo está refiriendo a las señales de su segunda venida. Pero para nosotros, hermanos, como dice la pregunta de nuestra guía de estudio en la página número 107, ¿cómo podemos nosotros prestar atención a las señales sin necesidad de caer en la especulación? Porque podemos, ¿verdad?, debatir y podemos pensar y tener muchas ideas, hermanos. Pero ¿cómo nosotros podemos prestar? O sea, la idea está que nosotros prestemos atención a estas señales, pero sin caer en la especulación. Podríamos decir, hermanos, que Jesús quiere que nosotros estemos preparados para su regreso. Él quiere, ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros estemos preparados para su regreso, y cuando nosotros veamos las señales, sabremos que Él está en camino. Por eso el versículo 33 cierra diciendo, he aquí, dice, yo estoy, conoced que está cerca a las puertas. Conoced que esto ya está viniendo, ya está a las puertas. Imagínense, hermanos, que usted está recibiendo a un invitado en su casa, como el ejemplo que vimos en la sesión pasada. Imagínense, ¿verdad?, de que ya el invitado de honor que va a llegar a su casa ya está anunciando que está a las puertas.
Ya, ¿verdad? Ya no necesita tocar el timbre, ¿verdad? Solamente usted recibe un WhatsApp. Ya estoy afuera. Ya estoy afuera. ¿Verdad? Así también nosotros, como hijos de Dios, ya sabemos que ya vienen esas son las señales. Cuando se ve la higuera que ya está dando sus ramas y dando frutos, sabemos, hermanos, que ya conozcamos, hermanos, que todo esto está a las puertas. Ya no necesitamos, como en ejemplo aquí, ¿verdad? Ya no necesitamos que nos toquen el timbre. Aquí también podemos nosotros ver, hermanos, que si bien parte de lo que Jesús dice se cumple en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, el cumplimiento final se encuentra en su regreso que va a ser en el futuro. Así que, hermanos, nosotros no sabemos cuándo regresará Cristo, pero podemos ver las señales. En los siguientes versículos, nosotros ahora vamos a ver que podemos confiar en la palabra de Dios sobre el regreso de Cristo, porque su palabra es eterna y su palabra nunca va a cambiar. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Muchas gracias, hermano. Ya habíamos visto también que cuando Jesucristo pone esta frase, de cierto os digo, es porque algo importante nos va a decir. Les dijo a sus discípulos y es para nosotros también algo importante en prestar atención. Esto es muy importante que Jesús estaba diciendo a sus discípulos, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aquí también otro debate, otra interpretación de a qué se refiere Jesús con esta generación. Y será esta generación, se refiere a los discípulos que estaban allí, a ellos como esa generación. Si Jesús quiso decir la generación de aquel entonces vería su venida nuevamente, entonces no sería cierto porque Jesucristo todavía no ha venido por segunda vez. En realidad, entonces, la mejor solución a este dilema es recordar que en su discurso del Monte de los Olivos, Jesús describió dos periodos, ¿verdad? Dos periodos de tiempo, un cumplimiento cercano que fue en el año 70 después de Cristo con la destrucción física del templo en Jerusalén y luego en una fecha futura que no está especificada y es desconocida para todos nosotros. Lo importante, hermanos, está en el versículo 35. Jesús terminó esta sección con una fuerte proclamación afirmando su propia autoridad divina. El cielo y la tierra pasarán. ¿Qué significa pasarán? ¿Dejar de existir? ¿Es posible que el cielo y la tierra dejen de existir? El cielo y la tierra pasarán, dejarán de existir. El universo puede ser grande, puede ser inmenso, con sus miles de millones de galaxias, pero no es infinito y no es eterno. Cuando en Génesis Dios creó los cielos, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Significa que hubo un comienzo. El universo nunca ha sido eterno. Hubo un comienzo. Dios lo creó. Así como él lo creó, Él tiene también el poder, la potestad y el poder de determinarlos. Sin embargo, ese es en el tiempo señalado, hermanos. En el tiempo señalado, Dios intervendrá para crear un cielo nuevo y una nueva tierra. Apocalipsis 21 dice a Juan, el apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque, ¿qué dice? El primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahora entendemos qué significa la palabra pasar. Dejaron de existir. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y además dice, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, dice el versículo 2, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada
para su marido. Vemos, hermanos, que sí, vemos ahora, podemos entender lo que está diciendo Jesucristo en este versículo. Perdón, ya me pasé, aquí estamos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En contraste, hermanos, si bien es cierto, todo el universo, toda la creación puede pasar, aquí hay un contraste muy importante, hermanos, la segunda parte de este versículo. Pero mis palabras no pasarán. Jesús es la autoridad, Él tiene la autoridad de que Él es Dios y Él tiene la autoridad de que sus palabras no pasarán. Independientemente de la finitud del orden creado y sin importar lo que suceda, Jesús dijo, mis palabras no pasarán. La verdad absoluta de Dios sobrevivirá al universo mismo. Isaías 48 nos dice, sécase la hierba, marchítese la flor. ¿Y qué más, hermano? Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Salmos 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces, una pregunta para nosotros es, ¿de qué manera nuestra cultura pone en duda la confiabilidad de la palabra de Dios? Es común escuchar, ¿verdad?, que las personas digan que esto es lenguaje antiguo. ¿Cómo crees tú que estas palabras van a permanecer? Pero Jesús nos dice, ¿verdad? Mis palabras no pasarán. La cultura nos puede decir lo contrario, pero nosotros le creemos a Jesucristo, ¿verdad? Y que sus palabras permanecen para siempre. Después de describir estos eventos futuros, que difíciles de entender, hermanos, porque a veces para nosotros nos puede caer chocante justo en este momento cómo es que el universo y toda la creación van a dejar de existir, pero la palabra de Dios lo dice, porque sus palabras son absolutamente confiables, hermanos, y no pueden ser frustradas de ninguna manera. Nunca debemos de intentar descartar las palabras de Dios diciendo, por ejemplo, ¿verdad?, como el mundo puede decir, sí, pero eso fue aquel entonces, o que la palabra fue escrita por unos viejitos antiguos. Esa no es una explicación adecuada, ¿verdad? O una excusa para decir que la palabra de Dios no es eterna y no es inmutable. El siguiente grupo de versículos, hermanos, es muy importante, así que yo voy a pedir a un voluntario que lo lea, por favor, y el resto de nosotros, por favor, lo leamos en la manera como el voluntario lo lee. Y por favor, los versículos 36 al 41, por favor. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Gracias, hermano. Muchas gracias. La pregunta, por fin, diríamos, por fin los discípulos, así como a veces nuestros niños, nuestros hijos, o usted, ¿verdad? Si se acuerda cuando fue adolescente, cuando usted le hizo una pregunta sencilla a su papá o su mamá, y la mamá o el papá le manda un discurso, papá, yo solamente te hice una pregunta, no me mandes, no es para tanto, ¿verdad? Pero sus discípulos así calladitos le preguntaron, ¿verdad? Porque se asombraron cuando Jesucristo les dijo a ellos, ven todas estas cosas, esas estructuras del templo. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, que es, en otras palabras, describiendo la destrucción del templo. Ellos, asombrados por tal afirmación de Jesús, lo llevan al monte, ¿verdad? Y no lo llevan al monte para hacer una pregunta. Dinos cuándo serán estas cosas. Queremos saber cuándo y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo.
Y aquí pues ya vemos que Jesucristo ya les iba a responder, ¿verdad? Por fin, ya vamos a saber cuándo. Pero el día y la hora, Nadie lo sabe. tambores, ¿verdad? Pero el día y la hora, nadie sabe. Va a decir, nos quedamos igual. Pero el día y la hora, nadie sabe. Jesús está hablando del día y la hora de su segunda venida. Nadie lo sabe. ¿Sino quién? Dice, solo mi Padre. Quiere decir, hermanos, que el día y la hora de la venida de Cristo ya están marcadas en la agenda del Padre. Si nosotros imagináramos, es imposible a veces imaginar, hermanos, pero si pensáramos que Dios tuviera una agenda de las cosas que van a suceder, la venida de Cristo ya está marcada en su agenda. No es algo que nuestro Señor, nuestro Dios, Padre Celestial, nos diga, se levante, bueno, si se levantara, ¿verdad? Si le diga, bueno, hoy día se me ocurre que hoy sabes que Jesús ya regresa, ya es hora. No es algo así, no es algo un capricho de nuestro Señor. Él ya sabe, ya tiene determinado el día y la hora en que Jesucristo va a regresar. Hermanos, ya Él, nuestro Señor, nuestro Padre, Él tiene el control de todas las cosas, ya lo tiene determinado. Los ángeles no lo saben. Jesucristo no lo sabe. Ningún ser humano puede saberlo, hermanos. Entonces, es por eso que a veces nosotros somos a veces ingenuos y queremos intentar descubrir el día y la hora de la venida de Cristo. Este versículo, hermanos, este versículo que hemos aprendido debe servir como un fuerte recordatorio para usted y para mí y para disuadirnos de establecer fechas específicas para la segunda venida de Cristo. Pregunta número 4 que está en la guía de estudio 111. ¿Por qué no es necesario saber la fecha exacta del regreso del Señor? Porque no debe de haber duda. ¿No debe haber duda? Ok. No debemos tener duda, entonces no, ¿para qué vamos a estar especulando? ¿Cuándo será? ¿Para qué? No, lo que debemos hacer es prepararnos, no perder el tiempo de estar, a ver, ¿cuándo viene? No, mejor nos preparamos y ya estar listos. Amén. Pues como dice aquí, que no te afanes, porque muchos van a estar afanados o desesperados. Ya viene el día, ya viene el día. Así Pero es. pues ni sabemos cuándo, ¿para qué? Perdemos tiempo. Cuando Cristo dijo nadie sabe del día o de la hora, es un recordatorio también que hay algunas cosas, hermanos, que simplemente no debemos saber. No estamos en la condición de querer saber. Deuteronomio 29 nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Estas cosas secretas solamente le pertenecen a Él y nosotros no necesitamos saber. Ya Jesucristo dio la ilustración de la higuera. Ahora aquí en el versículo 37, Jesucristo da la ilustración de algo también que pasó. Versículo 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿cómo así? Dice, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En este versículo Jesús nos da una ilustración más de cómo será cuando Él regrese en gloria, equiparándolo con lo que sucedió en los días de Noé. Recordemos, hermanos, que el énfasis de la palabra de Dios en estos versículos no es cuándo vendrá. El énfasis de su mensaje es cómo debemos estar preparados para su regreso, como este hermano mencionó. Y también en la página número 111, en la guía de estudio dice, no podemos caer en el error de todos los que estuvieron en el tiempo de Noé, que escucharon las advertencias, pero siguieron viviendo su vida igual. Debemos vivir para el Señor confiados en que Él cumplirá todo a su tiempo. Y el regreso de Jesucristo fue sorpresivo
como en los días de Noé. Déjenme leer nuevamente los versículos 38 al 39. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta en el día en que Noé entró en el arca. A veces algunas personas malinterpretan esos versículos y dicen, bueno, ¿sabe qué? Ya, porque ya Jesucristo está a las puertas, yo ya no me voy a casar, yo ya no voy a comer. ¿Quién dice que ya no va a comer? No, eso sí no. ¿Verdad? Ya no voy a dar en casamiento. No, hermanos, esa no es la interpretación de lo que Jesucristo estaba tratando de decir. Lo que Jesucristo quería decir aquí, de que está hablando de lo sorpresivo que será el evento de la segunda venida de Cristo. Su regreso será sorpresivo, tan sorpresivo como el diluvio en los días de Noé. Nadie se daba cuenta de nada. La gente, como todos los días, dice, ¿verdad? Comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento, todo normal. Y nosotros diríamos, los estudiantes iban a la escuela, los trabajadores iban a la fábrica, las amas de casa llevaban a los niños a la escuela, cosas naturales, ¿verdad? Si usted tenía una cita con el médico, usted iba a la cita del médico. Todo continuaba como si fuera un día cualquiera normal en los días de Noé. Puede que al inicio quizás algunos de ellos, ¿verdad?, creyeron la predicación de Noé, pero pasaron un año. Pasaron 2 años de la construcción del arca. Pasaron 70 años, 80, 100 años. Dicen los estudiosos que Noé posiblemente terminó de construir su arca, le tomó entre 120 y 150 años. ¿Se imagina? Pues por eso se nos olvidan las cosas. Por eso. Y por eso no creían, porque Creían, pasaban pasaban y no pasaba nada. Y así también, hermanos, dicen, ¿cuántos nosotros hemos escuchado, o de nosotros mismos decir? Pero esto de la segunda venida de Cristo se ha predicado durante 2000 años y hasta ahora no ha venido. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Quizás ya no va a venir. O quizás, como dicen los preteristas, o quizás ya vino y no nos hemos dado cuenta. No, de que va a venir, va a venir. Así es, hermanos. ¿Y cuándo? Y por eso ahora dice por eso es que nosotros estamos a veces muy, ¿cómo se dice? Obsesionados en el cuándo, porque ya nos desesperamos, ¿verdad? Ya han pasado 2020 años desde el nacimiento de nuestro Señor y todavía no ha regresado. ¿Cómo? Pues esto, ¿verdad? ¿Sí, hermano? ¿Por qué no dice, no recuerdo exactamente dónde, por qué no dice que 1000 años es como un día para él? Así es, hermanos. Está en Primera de Pedro, que para el Señor 1000 años es como un día y 1000 días es como un año. Porque el Señor quiere que todos lleguen al arrepentimiento. En el Ezequiel nos dice nuestro Señor, nuestro Dios dice en Ezequiel, déjenme ver, yo estaba viendo el pasaje ese otro día. En Ezequiel 18 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Él no quiere la muerte del impío, tanto como Él no quiere la muerte de nosotros, hermanos. Es por eso que Él mandó a su único Hijo para que nosotros vivamos por Él. Y ese es el deseo de nuestro Señor. Y como usted mencionó, hermanos, para Él 1000 años es como un día y 1000 días es como un año. Entonces, hermanos, quizás se reirían de Noé, como algunas personas, ¿verdad? Que quizás se aburren de las promesas descritas en el santo libro del Señor. Como el apóstol Pedro también dice, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, dice segunda de Pedro 3:3. Y no entendieron, dice aquí nuestro Señor Jesucristo, continuando en Mateo 39. Y no entendieron o no quisieron entender hasta que vino el diluvio y que se los llevó a todos. Así también, así como se los llevó a todos el diluvio,
así será también la venida del Hijo del Hombre. Déjeme contarle una historia, hermanos, y esta es una historia muy triste. El título de la historia es Tragedia en Armero. Una pequeña ciudad de 28,000 habitantes en el país de Colombia. Estaba, porque ya esa ciudad no existe, estaba localizada a las faldas de un volcán conocido como el Nevado de Ruiz. Ya desde el año 1984, los científicos habían advertido que el volcán iba a erupcionar en cualquier momento. Pero este volcán estaba dormido por más de 120 años. Las personas se preguntaban, pero ¿cuándo va a erupcionar? Eso no va a pasar. 120 años han pasado y no ha habido ni siquiera una fumarola en el volcán. La noche del noviembre 13 de 1985, muchos recuerdan ese año cuando fue el terremoto de la Ciudad de México, 19 de septiembre, ¿verdad? En noviembre 13 de ese mismo año, los pobladores de esa ciudad de Armero estaban descansando luego de sus actividades cotidianas del día. El volcán dice que erupciona a las 9 de la noche. La erupción produjo flujos piroclásticos, no sé qué será eso, pero es una mezcla de fuego y tierra volcánica, piedra volcánica. ¿Es como la lava? Es como la lava, ¿verdad? Y mezclada con hielo, porque eso es un nevado. O sea, el hielo todo se derritió y formó una mezcla, y con el lodo de las faldas del volcán que estaba descendiendo, todo eso le llaman lahares. Eso es un término que utilizan los geólogos. El volcán erupciona y dice que todo eso derritieron los glaciares de la cumbre y la nieve, generando 4 lahares gruesos que descendieron por los valles de los ríos y por los flancos del volcán. Los que sobrevivieron a ese desastre describieron la noche como una noche tranquila. Bueno, relativamente tranquila, porque estaba cayendo lluvia y estaba cayendo tormentas, y pensaron, bueno, una noche lluviosa y tranquila como cualquier otra. La ceniza volcánica había estado cayendo durante el día, pero el gobierno les informó a los residentes que no había nada de qué preocuparse. No se preocupen. Ya estaban viendo ellos señales de que algo venía, pero habían sido dichos que no se preocuparan. Durante la noche, la energía eléctrica se cortó repentinamente y las radios se quedaron en silencio. Justo antes de las 11:30 de la noche, 11:30 de la noche, mientras las personas estaban descansando, una enorme corriente de agua barrió Armero. Era lo suficientemente potente como para voltear autos, destruir casas y arrasar a todas las personas. Y esto me hizo acordar, ¿verdad? Cuando leí esto, y cuando dijo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Prácticamente este desastre de esta erupción del volcán se llevó a todos en esa ciudad de Armero. Dice que se escuchó un fuerte rugido desde la montaña, pero los residentes pensaron de que eran los rayos y truenos que estaban cayendo producto de la tormenta. Imagínense, hermanos, una ciudad de 28,000 habitantes. Si usted conoce la ciudad de Eagle Pass, que tiene alrededor de 29,000 habitantes hasta el año 2020, así más o menos era el tamaño de esa ciudad, Armero. Murieron 23,000 personas. Imagínense que solamente en la pequeña ciudad de Ennis, aquí más saliendo de aquí, esa ciudad solamente tiene 19,000 habitantes. Pero este evento mató 23,000 personas, 5,000 desaparecidos, 5,000 heridos y 3,300 desaparecidos. Entonces, ahora sí, regresando al estudio, versículos 40 y 41, eso también es algo que se ha malentendido, no se ha interpretado de manera correcta. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra
será dejada. Recordemos, hermanos, el punto principal de las palabras de Jesús estaba en su repentino venida. Estaba en ese punto, hermanos. El Señor aquí nos quiere decir que aquí hay muchas personas sinceras, hermanos, que creen que aquí se está hablando del arrebato o del rapto. Eso no, de eso no se trata estos versículos, pero no podemos entender de esa manera porque volviendo a repetir, el tema de este capítulo es el elemento sorpresa de la venida de Cristo, así como este elemento sorpresa, una trágica sorpresa para estos residentes de esa ciudad de Armero, así también será la venida del Hijo del Hombre. Por eso que en el versículo 42, que es parte del estudio de la siguiente sesión, dice, por lo tanto, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nos dice nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús regresará. Lo que quiere decir estos versículos 40 y 41, que uno será tomado y el otro será dejado. El Señor regresará y algunos estarán listos. Como usted dijo, hermana, debemos estar preparados. Algunos estarán preparados y otros no estarán preparados para enfrentar a su hacedor, para enfrentar a su juez. Porque todos vamos a comparecer, todos los hermanos, tanto creyentes como no creyentes, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo Jesús. Mientras tanto, nosotros como cristianos, ¿qué debemos estar haciendo? Estamos llamados a estar preparados. Si bien se desconoce el tiempo real del regreso de Jesús, debemos vivir como si pudiera suceder inclusive hoy mismo. Debemos tener eso en mente, hermanos, este sentido de urgencia. Cambiemos el sentido de incertidumbre. Cambiemos el sentido de incertidumbre por un sentido de urgencia, hermanos. En vez de estar inciertos en que no saber cuándo vendrá, dejémonos esa incertidumbre y concentrémonos en la urgencia de que Él puede venir en cualquier momento. Y eso nos debe animar para vivir para Cristo, hermanos. Ya no vivimos para nosotros, ya vivimos para nuestro Señor, ya le pertenecemos a Él, no con una sensación de incertidumbre, sino con un sentido de urgencia. En lugar de estar fascinados o atemorizados con las señales de la venida de Cristo y el fin del mundo, aceptemos esta verdad, hermanos. Incluso si no sabemos cuándo ocurrirá, aceptemos esta verdad, que Cristo viene. Él viene, hermanos. Si no sabemos cuándo, entonces no deberíamos preocuparnos por querer saberlo. Más que especular, anticipar, debemos creer que Él podría venir en cualquier momento. Como dice esta palabra en arameo, Maranatha. Maranatha significa Cristo viene. ¿Sí, hermanos? Gracias. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, que nos permitiste estar aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos amonestas, nos llamas de una y de otra forma, Señor, para que podamos estar alertas, Señor, al cumplimiento de tu palabra, Señor, porque como usted lo ha dicho, Señor, y si usted lo ha dicho, usted lo va a hacer, Señor. Va a venir, Señor, por su pueblo, va a venir. Señor, ayúdenos a estar listos, Señor, ayúdenos a estar preparados a cada uno de nosotros, Señor, a no estar con nuestra mirada puesta solamente en las cosas terrenales, Señor, sino que podamos mirar hacia arriba, Señor, mirar hacia usted, Señor, y saber que su regreso está cerca, Señor. Ayúdenos a seguir orando por nosotros, Señor, por tanta necesidad, tanta enfermedad, tanta situación en el mundo, Señor, sea con cada uno de nosotros, Señor, que podamos hablar, Señor, de que usted regresa, Señor, que debemos estar listos, Padre, para que otros también sean salvados de estas terribles cosas que seguirán pasando, Señor. Le damos la gloria y la alabanza, Señor, a usted, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, a nuestro hermano Roberto, Señor, que nos imparte esta clase. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Estamos agradecidos por su cuidado y su protección de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, hermanas.